van al modelo de variograma, deben de chequear que ese valor es el que aparece en el modelo de variograma, ¿no? Y chequear que han usado el archivo correcto. También en el archivo de reporte del modelo de variograma sale qué archivo de datos han usado para el modelamiento. Deben de chequear que ese archivo de datos sea el correcto para el modelo. Y luego, si usan modelo exponencial, hay que chequear que hayan usado los rangos apropiados y que hayan usado el tradicional, no el práctico, ¿no? Para evitar sus problemas. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos de modelamiento de SAGE. Entonces vamos a comenzar. No, siempre, bueno, los datos ya están. Ya está definido el archivo de datos. Simplemente vamos a hacer todo el procedimiento ya asumiendo que el archivo de datos ya estaba creado. No es tan importante esa parte. Lo primero es siempre comenzamos por el downhole variogram, ¿no? Entonces aquí seleccionamos eso. Entonces en este caso la variable que tiene el nombre del archivo, el nombre del taladro es el whole ID, luego x, y, z. Esto siempre hay que chequear que les haya escogido bien, porque x, y casi siempre lo escoge bien, pero el z tiene la mala costumbre de escoger cualquier cosa. Hay que chequear bien. El attribute es la variable que queremos a la cual queremos calcular. En este caso es el arsénico cap, ¿no? Luego aquí escogemos los grupos que queremos hacer. Aquí queremos hacer P-Class 1, y en este caso en particular queremos hacer P-Group. Pero ustedes pueden, no, eso ya escogen en función de los datos que quieren, ¿no? Siempre cuando escogen un downhole variogram, Sage les pregunta si están seguros que eso es lo que quieren. Entonces le dicen simplemente que sí. Y en el downhole variogram, lo único que tienen que cambiar es el lag. El resto, ustedes pueden poner cualquier cosa, no les va a hacer caso, no necesitan setear nada del resto. Este creo que sí pueden cambiarlo a 0.5. Generalmente la tolerancia al lag deben de ponerlo a 0.5, pero el resto da lo mismo que cambien, y este de aquí tiene que cambiar. Como este es de antamina, 7.5, al menos que cambien la longitud de los compósitos, y ahí simplemente hacen next, ¿no? Aquí le ponen el nombre que quieran ponerle. En este caso le ponemos downhole variogram, este es el metal, este es arsénico, le ponemos P-Class 1, P-Group 1, ¿no? Siempre tienen que poner un título que sea entendible, porque a veces van a hacer tantos variogramas que al final, si no le ponen un buen título, no van a saber de qué es. Si a todos le ponen simplemente downhole variogram o si no modifican el título, les va a salir cualquier cosa, ¿no? Igual con los archivos de reportes, ¿no? Estos archivos de acá también tienes que ponerles y de preferencia que el nombre sea algo fácilmente entendible, ¿no? Entonces le ponemos aquí, por ejemplo, algo parecido, downhole vario y class 1 y group 1. Trata de que el nombre no sea muy grande, y de preferencia le ponemos el mismo nombre a todos, ¿no? Entonces, una vez que han hecho eso, simplemente finish. Y ahí le sale el downhole variogram. Cuando están analizando el downhole variogram, en verdad lo que les interesa son los primeros 3-5 puntos, ¿no? Entonces, ustedes pueden cambiar tanto la escala del eje Y como el eje X de este gráfico, cambiando los datos en esta esquina, ¿no? Vamos a hacer un poco de zoom, ¿no? Un poquito más grande. Ahí más o menos algo está mejor. Entonces, en vez de que este eje sea 400, le vamos a poner aquí 50.
y que sea cada 5 metros. Y luego este también nos interesa 1.0 nada más, cada 0. ¿No? Le cambiamos la escala, ¿no? Entonces aquí estamos viendo ¿no? Siempre tenemos que ver los pares de datos para ver, ¿no? Tenemos 12.000, 10.000, ¿no? Tenemos buena cantidad de pares en cada punto, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos escoger, ¿no? Así el método de O'Higgins, punto 4, ¿no? Usando el método de la recta sería alrededor de punto 5, ¿no? Entre los dos puntos. Punto 45. Punto 5, punto 45. Punto 45 yo no vería ningún problema. Punto 4 tampoco. Pero hay gente que sí se sentiría un poco ofendida. Entonces, para no exagerar, le vamos a ir anotando acá. Vamos a ponerle el nugget de 0.45, no para nadie. En general, lo mejor siempre es imprimir esto, ahí le ponen cuál es el nugget que han escogido y lo anotan, ¿no? Entonces ya les queda ahí un registro de lo que han hecho. Pero en general eso es todo lo que se necesita hacer con el Alpha Barograph, no necesitan hacer nada más, ¿no? Entonces, pero por ejemplo nosotros podemos, ¿no? Entonces lo puedo cerrar, nosotros podemos ir al directorio y aquí están los archivos que acabamos de crear. A ver, ¿cómo se puede agrandar esto? Entonces, esto sí lo podemos agrandar. Entonces aquí podemos ver, aquí están los archivos de datos que hemos creado. El atributo es la variable a la que le queremos calcular el variograma, ¿no? Aquí está en el mínimo y máximo. Nosotros siempre debemos chequear que esto más o menos coincida con lo que queríamos. Aquí está X, Y, Z. Este 7, esto indica es el número de columnas en el archivo de datos. Entonces corresponde a la columna 7 en el archivo de datos y corresponde a la columna 2, 3 y 4. El call ID columna 1, ¿no? Entonces, esto siempre tenemos que chequear que esté correcto, ¿no? Y el código hemos usado el pclass 1, ¿no? Lamentablemente no sale aquí la otra opción que seleccionamos, que era el pgroup 1, no sale acá, ¿no? Ese es uno de los defectos, ¿no? Entonces no sale todas las opciones que hemos escogido, pero por lo menos sale alguna de las principales. Nosotros podemos chequear, ¿no? Este es el número de datos que he escogido, records red es el número total de datos en el archivo de datos, pero el archivo, de esos 53.000, solo 15.000 cumple las condiciones, 15.634 cumple las condiciones que hemos escogido, que sea pclass 1, pgroup 1. Entonces nosotros tenemos que checar este número con nuestros histogramas o con el pivot table para chequear que este número corresponda, ¿no? Y luego también igual el máximo, el valor máximo, aquí este máximo y mínimo corresponde a los 53.000 datos. En cambio, este máximo y mínimo corresponde a estos 15.000 datos, ¿no? Entonces el máximo es 500, mínimo es 1, esta es la media, también esto, la varianza y la desviación estándar. Estos valores tenemos que chequearlos con el pivot table para verificar que esté bien, ¿no? Y luego vienen los resultados, ¿no? Entonces, para el lag 1 están los lags por número de lag y por la distancia, ¿no? 7.5, 15, es cada 7.5 metros. Aquí está el número de pares que encontró, la distancia, y aquí está el drift, ¿no? El drift, como ven, está alrededor de cercano a 0, o se va hasta 1, que en función de los valores que estamos hablando, hasta un valor de 1 no es gran cosa, ¿no? Entonces podemos decir que hay un pequeño drift, pero no es significativo, y en especial en estos casos no nos importa tanto, porque para lo que queremos calcular nos interesa más los primeros puntos, ¿no? El G-core, este es el gamma, y aquí también calcula el drift, es aquí está el promedio del G,
que es el promedio del X más H, y el tail es el X, ¿no? Es X, entonces te calcula el promedio de X, el X más H, y la desviación, diré, la diferencia de estos dos debe ser igual a 3, ¿no? Y también les calcula la desviación estándar del X más H y la desviación estándar del tail. En este caso vemos que hay, bueno, son muy parecidas las desviaciones estándar, entonces no vemos una diferencia muy grande ni en las desviaciones estándar, ni en las medias. El drift también es pequeño, entonces nos indica que estamos en un dominio más o menos estacionario, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros debemos chequear siempre, en especial cuando sospechamos que estamos en un dominio no estacionario, ¿no? Estos datos acá nos pueden ayudar a decir si es que podemos tener problemas significativos o no. Por eso es siempre bueno chequear, este es el archivo que sale cada vez que calculamos el variograma experimental usando Sage, ¿no? Aquí nos sale con todos los, como es un downhole variogram, ¿no? Que aquí sale, ¿no? Aquí sale make downhole variogram. Siempre que usen downhole variogram sale esta opción. Luego aquí dice también que es un correlograma, ¿no? Y aquí salen las otras opciones. Como es un solo downhole variogram, solo le saca en una sola distancia y azimut, diré cruzamiento y azimut. Si fuera direccional, como vamos a ver dentro de un dato, le va a sacar una tabla como esta para cada uno de las orientaciones. Entonces ya tenemos nuestro downhole. Ahora vamos a calcular el direccional. Entonces más sencillo va a ser, creo, usando esto. Entonces ahora queremos regresar al comienzo, nos hacemos back, regresamos al comienzo de... Entonces simplemente ahora vamos a eliminar esta opción, ya no queremos que sea downhole, y volvemos. Hay que chequear que no, a veces Sage tiene la mala costumbre de cambiar las variables cuando uno menos se le espera, no está todo correcto. Ahora sí tenemos que seleccionar todo como nos interesa, ¿no? Entonces el lag, nosotros hemos dicho siempre un buen número para comenzar es 50, entonces le vamos a poner 50. Tolerancia angular, vamos a comenzar con una tolerancia angular de 30 grados. Bandwidth, vamos a ponerle de 100 metros. Estos en general son más o menos valores que para antamina son más o menos adecuados. El incremento en azimut 30, en dip es bueno tener cada 15 grados porque les permite tener más opciones, en especial cuando el problema muchas veces la orientación principal les puede salir a un dip que no es cada 30 grados, entonces si tienen más información a distintos dips van a poder chequearlo con más exactitud, ¿no? Entonces luego en antamina siempre una de las direcciones principales es 45, entonces nosotros tenemos que modificar, ¿no? Porque por defecto Sage comienza con un azimut de 0, entonces nosotros tenemos que hacerle clic aquí para seleccionar azimuts y dips que son distintos de los que escoge por defecto, ¿no? Entonces cogemos 15, 45, 75, 105, 120, no, 135, 115, 345, ¿no? En cuanto a los dips no hay problema, los dejamos tal como están. Y luego nosotros sabemos que las direcciones 135 y 315 tenemos mayor densidad de datos, entonces ahí podemos escoger un espaciamiento menor, podemos poner. Pero por el momento lo vamos a dejar así porque lo que queremos es ver cuál es el espaciamiento promedio en la mayoría de datos, ¿no? Eso también lo podemos cambiar después, no hay problema. Bueno, por el momento lo vamos a dejar ahorita.
arsénico en este caso en particular es en base a PICLA, no es en base a dominios específicos, puede cubrir todo el depósito, ¿no? Entonces vamos a dejar por mientras que vaya hasta 50, no hay problema. Vamos a ver qué pasa. Entonces aquí vamos a poner, le ponemos dirección, no, para saber que es un variograma direccional, arsénico, P+1, P group 1. Aquí lo mismo, le ponemos en vez de downhole, le ponemos direct. Ya. Y lo corremos. Pero en esa parte le quita, pero le quita el agua. ¿Ya? Ahí está. Va a salir. Vamos a ponerle Así me sale. Cambio de la verticalosa. Entonces ahí más o menos entonces aquí ha salido, bueno, vamos a ver en las distintas direcciones. Aquí como hay bastantes datos ha salido bastante bien, ¿no? Incluso no, este es uno de los casos en los que nosotros podríamos utilizar de repente, no, como tenemos, miren, tenemos más de 100.000 datos por punto, 139.000, eso indica que podríamos, si queremos, usar menos un lag más pequeño, ¿no? Y vemos que la dirección máxima está alrededor de 500, quizás de repente nos podemos, no, que puede llegar hasta 700, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a estar suficiente, es una buena, si tuviéramos más tiempo, en este caso en particular, yo lo haría con menos, probaría a ver qué pasa con menos lag. El problema es que son tantos datos que está corriendo muy lento. Entonces en este caso lo vamos a dejar así, vamos a ver más énfasis en el asunto del modelamiento, ¿no? Pero si no hubiera salido aceptable de repente, en este caso en particular, yo de todas maneras yo hubiera probado con un lag más pequeño para ver qué también se ve, ¿no? Para tener un poco, especialmente tener un poco más de definición acá, que ven que el primer punto está bien alto, ¿no? Y se dispara, entonces de repente tener un poco más de definición en esta zona, usando un lag más pequeño, en vez de tener aquí 3 puntos, podemos tener 4 o 5 puntos, ¿no? Entonces con eso, usando un lag más pequeño, podemos tener un poco más de definición acá, ¿no? Entonces ese es el tipo de cosas que siempre deben tener en cuenta cuando están evaluando, ¿no? En caso especial como este, ¿no? Que tenemos más de 80.000, 60.000 puntos, 100.000, ¿no? Obviamente fácilmente podemos disminuir el lag y tener suficientes puntos en cada caso, ¿no? Entonces es cuestión de, no, pero ustedes ven ya que baja bien rápido, ¿no? Especialmente a en ciertas direcciones, ya no, a esta distancia ya está solo 600 muestras, ¿no? Aunque 600 muestras normalmente nosotros lo consideraríamos un montón de muestras, no, pero comparando con 100.000 no es nada, ¿no? Entonces desde ese punto de vista, estas 600 muestras nosotros debemos considerarlo como que no es nada y no hacerle mucho caso, ¿no? Eso es lo que siempre debemos tener en cuenta, es más o menos el número relativo de muestras, ¿no? O incluso aquí a poca distancia estamos hablando de 12.000 puntos, ¿no? Entonces menos de 10.000 en este caso ya es muy poco, ¿no? Entonces ya los puntos que tienen menos de 10.000 no deberíamos considerarlos muy significativos. Entonces así le dan un chequeo y ven, ¿no? Qué cosas pueden cambiar, qué cosas pueden, no, por ejemplo, especialmente el asunto es una de las cosas que siempre deben chequear es si es que han llegado hasta el SIL, ¿no? Especialmente si es que no está muy
A veces están recién corriendo el variograma y no han calculado bien la distancia máxima. A veces ven que si el SIL está por acá, ven que llegan los puntos hasta ahí y ahí se queda el último punto, ¿no? y se queda con un número alto de muestras. Quiere decir que han escogido el máximo, el número de lag muy poco, ¿no? Tienen que aumentar, ¿no? Para que pueda llegar, ¿no? Eso siempre tienen que tener en cuenta, ¿no? A veces no llega porque ya no hay suficientes datos. Aquí pueden ver que ya más o menos a la altura del SIL ya solo hay 8.000 muestras, 3.000 muestras, no muy poco, ¿no? Para poder definir bien ahí el SIL, ¿no? Como aquí pueden ver que, ¿no? Y aquí, no, este es especialmente en la dirección vertical, ¿no? Entonces, por el momento lo vamos a dejar ahí nomás para no estar demorando mucho, simplemente corriendo el programa. Entonces, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es una vez que ya están contentos ustedes con los el variograma tan como lo han calculado, normalmente esta etapa generalmente se hacen varios pasos, ¿no? Chequean, prueban con distintos lags hasta que al final deciden, ya este es el lag que voy a usar, la tolerancia que voy a usar, ¿no? Y ahí pasan a por ejemplo, en este caso yo usé una tolerancia de 30 grados. Yo, de repente, como hay tantos datos, ahí uso una tolerancia más pequeña, 15 grados, ¿no? Porque y el bandwidth está en 100 metros, de repente lo he podido acortar. A ver, vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a cambiar el bandwidth a 50 metros y la tolerancia angular a 15, ¿no? El resto lo vamos a dejar tal como está. Ya, bueno, el 100 lo vamos a bajar a 30, ¿no? 30. Vamos a ver qué pasa. Casi siempre en la dirección vertical también hacemos lo mismo. Casi siempre en la dirección vertical de más cantidad de datos también lo ponemos en 30. 30. Entonces, ya una vez que ya está seteado todo, ¿no? El lag lo dejamos en 50 porque estamos dando más énfasis a disminuir en la dirección, y nos mandamos. Vamos a ver qué pasa. Tomar un cafecito, ¿no? Entonces vemos que el número de datos ha disminuido, pero todavía tenemos suficientes datos, ¿no? Entonces, ¿no? Estábamos hablando de 20.000 a 50.000 datos el máximo, luego menos baja. Entonces tenemos una buena cantidad de datos, y como tenemos hemos usado unas tolerancias menores, nos va a definir mejor que la anisotropía, ¿no? Como por ejemplo en el 135 que hemos usado cada 30 datos, tenemos buena cantidad de datos, ¿no? Entonces, en este caso este sería una buena opción para dejarlo así, ¿no? Entonces, ya, una vez que tenemos terminado el variograma experimental, el siguiente paso es el variograma, modelar el variograma. Entonces, clicamos aquí, Model Sample Variogram, ahí escogemos el direccional, plot, le damos cualquier nombre. Entonces aquí tenemos la opción de mínimo número de muestras. En este caso, como tenemos un montón de muestras, le podemos poner 1000, por eso, ¿no? Maximum drift. A ver, nosotros vamos a chequear, eso nos hemos olvidado, chequear el archivo aquí tenemos el archivo de, vamos a hacer
No me equivoqué. Y bueno, ahí se puede leer bien el reporte, el archivo de reporte del cálculo del variograma experimental direccional. Igual nos salen aquí cuál es la columna de datos que usó, qué parámetros, y aquí están los parámetros que escogimos para el cálculo, ¿no? En qué dirección, cuál fue la tolerancia angular, el dip, el lag y la tolerancia en el lag, ¿no? Para cada una de las direcciones que escogimos. Aquí ustedes pueden chequear si esto era realmente lo que ustedes querían hacer o no. ¿No? Si hay algo mal, ustedes lo tienen que volver a hacer. Entonces, ¿no? Aquí sale que la variable está limitada también, que el campo 6 tenga valores de 1 a 1. Aquí está donde escoge el p-group, ¿no? Entonces, sí salía, y aquí dice que no hacer downhole variograma, entonces no es un downhole variograma, está haciendo un correlograma. El bandwidth le habíamos puesto a 50 metros en horizontal y vertical, he escogido 15.000 datos, está el máximo y mínimo para los datos, la media. Esto siempre tenemos que chequear con respecto a los... Eso es la tolerancia, ¿no? Sí. En el punto 5. Sí, sale. ¿Cuál tolerancia? Aquí está. El lag, aquí está la tolerancia, el lag. Lo que pasa es que ya lo multiplica. ¿No? Y aquí está la tolerancia angular, ¿no? Entonces todos los valores salen. Las tolerancias angulares y en lag y también el bandwidth, ¿no? Aquí sale todo los seteos que ustedes han usado para él. Y luego sale lo que ha calculado para cada distancia, ¿no? En este caso podemos ver que hay un pequeño, no muy significativo, pero más o menos algo de drift, ¿no? Estamos hablando 2, 0, 2, aumenta ligeramente el drift, ¿no? Vemos, especialmente con respecto a la media, que es alrededor de 30, ¿no? Está especialmente un drift de 10 con respecto a 30 es más o menos significativo, ¿no? Entonces algo de drift tiene que no, y vemos también que eso se refleja en que las desviaciones estándar son distintos no son muy distintas, pero igual estamos hablando de 40 contra 30, ¿no? Más o menos casi 30% de diferencia. Entonces no es totalmente estacionario, ¿no? Pero en este caso, y ahora podemos ver también para cada una de las direcciones, ¿no? Cada una de las direcciones podemos ver el drift, podemos, ¿no? las medias de lo que le llaman el head y el tail, y la dirección estándar del head y el tail. Nos vemos que aumenta y luego disminuye. Entonces, en cierta manera puede que también sea que está alrededor de 0, pero no es necesariamente 0 todo el tiempo, ¿no? Entonces no hay un drift bien definido, ¿no? Está subiendo, luego baja. Entonces podemos en general considerarlo que de repente el drift no es tan significativo, lo podemos ignorar. Aquí en estos valores hay tan pocas muestras que no los podemos ignorar, ¿no? Entonces estos valores de drift altos se ven a pocas muestras, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Casi todos muy cercanos a 0, ¿no? Especialmente en esta dirección casi no hay drift, ¿no? Entonces esas son las cosas que ustedes siempre deben de chequear cuando hagan el cálculo de su variograma, ¿no? Chequear los resultados de esto para todas las direcciones. Una vez que han hecho eso, ahora, como por ejemplo aquí en el máximo de drift, como en general el promedio es 30, le podemos poner, por el momento vamos a dejar que ponga todas las muestras, y después si vemos que eso puede ser un problema, podemos limitar por el drift, ¿no? Aquí donde dice maximum drift, lo que pasa es si un punto, el drift es mayor que el valor que ponemos acá, ese punto ya no lo incluye, ¿no? Por el momento lo vamos a dejar. Luego, número de estructura, siempre nosotros asumimos que vamos a usar dos estructuras. Entonces vamos a poner dos. El pesado no es tan crítico, por pares está bien, ¿no? Porque siempre al final nosotros lo vamos a modificar, ¿no? El pesado, esto simplemente controla el fiteo automático, pero como la idea de nosotros lo vamos a estar modificando al final manualmente, no es tan crítico que esto qué valor escogemos. Y aquí, como ustedes ven, siempre
escoge por defecto exponencial con rango práctico, ¿no? Que es justo el que no queremos usar, ¿no? En general vamos a escoger esférico, ¿no? Vamos a ver qué tal sale. Aquí es donde escogen ustedes las convenciones de rotación. ¿Qué rotación quieren usar? Pueden usar, no, Sage tiene su propia convención de rotación, para variar, inventa su propia. MedSystem, esta es el Mindsight. Lo que pasa es que Mindsight utilizó la documentación de GSLive para implementar GSLive. Como usó la documentación está mala, Mindsight implementó GSLive mal, ¿no? En vez de ser ZXY LRR, y lo hizo ZXY LRL. Pero en Gini la cosa de LRR. ¿Ah? No, por eso, el GSLive, este es el verdadero GSLive, pero Mindsight no usa este, usa este. O sea, ahí en Mindsight está error no solamente en el texto, sino también en el, claro, en el software. No, es que es culpa de GSLive. El GSLive decía que era ZXY LRL. Entonces los de Mindsight se confiaron de la documentación y lo implementaron así, usando tal como estaba la documentación. Pero la documentación está mala, entonces es por eso que para MedSystem tenemos que usar, para Mindsight tenemos que usar la opción de acá, ¿no? No, si quisiéramos usar algún software que usa la verdadera de GSLive, escogeríamos acá. Si queremos usar nuestra propia convención de rotación, lo podemos aquí, ¿no? Podemos, o sea, que sea ZYZ o ZYX o ZXZ, ¿no? Que es uno de los que usa Gencom, por ejemplo, ZXZ, ¿no? Eso lo usa Gencom. Y creo que Gencom usa LLL para todo, o RR, no me acuerdo. Entonces pueden cambiar, o sea, vienen todas las posibles combinaciones que pueden tener, ¿no? Ahí para divertirse tienen bastante tiempo. Pero nosotros, como vamos a trabajar con MedSystem, siempre vamos a escoger este MedSystem, ¿no? Que es no, o sea, esa es la cómo lo usa MedSystem, ¿no? Entonces, y de ahí pasamos al siguiente. Entonces, una vez que hemos escogido la convención que queremos usar, pasamos a la siguiente. La siguiente opción, ¿qué es esto? Aquí generalmente vamos a setear. Lo primero se fija el efecto de Pepita, que nosotros hemos escogido que era es por eso que tienen que imprimirlo y apuntarlo. Luego, una de las cosas que yo le estaba diciendo es siempre, al menos que se prevé lo contrario, asuman siempre que las rotaciones son iguales en ambas estructuras. Para hacer eso, ustedes aquí tienen esta opción que es Lock Rotations. Si hacen clic aquí, eso va a forzar que las rotaciones en ambos ejes sean los mismos, ¿no? Entonces, ustedes siempre que escriban algo acá, si no hacen clic aquí donde dice Fix, es lo mismo que nada, ¿no? Tienen que poner aquí el valor y si quieren que use ese valor, tienen que hacerle clic en Fix. Si no, es lo mismo que nada. Luego, nosotros ahorita no tenemos la más mínima idea de cuál va a ser los seals, así que los dejamos. Las rotaciones, a ver, ¿qué asumimos? Asumiremos una rotación, un azimuth del eje Y45. Vamos a ver qué pasa. Y dejamos que el resto lo ponga Sage. Vamos a dejar que, como estamos haciendo esto de Lock Rotation, no necesitamos poner 45 acá y 45 acá. Basta con que pongamos aquí 45, va a calcular ambos como 45. ¿No? Esa es la ventaja de hacer clic acá. No tenemos que estar escribiendo lo mismo en ambos lados para la rotación. Luego, en este caso vamos a comenzar primero mirando los primeros 500 metros de datos para ver qué tal bien fitea eso y luego ya nos vamos a preocupar del resto. Entonces aquí vamos a poner que el max lag distance que vamos a usar es 500. Entonces eso va a forzar que solo use los primeros 500 metros. Después ya nos preocupamos del resto. Una vez que ya hemos escogido todos los parámetros y tenemos una mejor idea en cuanto a las rotaciones en los otros ejes, los podemos poner acá, si no lo dejamos así y lo corremos. El parámetro es más rápido, por suerte, entonces aquí no hay mucho problema.
Entonces hemos modelado, vamos a ponerle aquí que el máximo sea 500, entonces que sea más representativo para que salga todo lo que queremos ver. No. Entonces, y ahora queremos ver el modelo como lo ha fiteado. Para eso ponemos aquí, hacemos clic aquí que dice Fitted Curve, ¿no? Ahí lo saca, ¿no? Entonces estamos viendo el número de pares y ahora lo que hacemos es comenzamos a ver en todas las direcciones, ¿no? Más o menos. Aquí no está tan bien, está más o menos. En general ustedes van a ver que en algunas direcciones los puntos van a estar encima de la curva, en otras direcciones por debajo. Eso es lo normal, no hay mayor problema. El problema es cuando está consistentemente los puntos por debajo de la curva o consistentemente por encima. Si pasa eso, ahí sí, eso es un indicativo de que tenemos que mover la curva. Pero cuando vemos que a veces está por encima, a veces por debajo, eso quiere decir que estamos bien, estamos más o menos en el promedio. Porque si tratamos de ajustar uno, nos vamos a alejar el otro, ¿no? Entonces, en este caso, parece que ha hecho un trabajo bastante decente, ¿no? Primero vamos a ver en global, después vamos a enfocarnos un poco más en la primera estructura. Lamentablemente para los primeros puntos, para esta zona de acá, tenemos puntos más que todo solo en estas direcciones, 135, 315, ¿no? Entonces, no tenemos suficientes puntos como para definir bien esa parte de la curva. Pero en general, he hecho un trabajo bastante bueno. Aquí se podría bajar el SIL, ¿no? Este SIL de repente, el SIL de la primera estructura de repente está un poco alto, ¿no? Estamos usando el gamma es 0.45, el SIL de la segunda estructura es 0.38, más 45 está saliendo más de 90, ¿no? Entonces, de repente si esto lo disminuimos un poco, va a bajar un poco y vamos a ajustar un poco mejor esta parte de la curva, ¿no? Aquí vemos que está sobreestimado, el SIL de la primera estructura parece que no está bien, ¿no? Entonces, esas son posibilidades, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aquí vemos también otro ejemplo que está demasiado largo el rango, lo podríamos subir para que quede mejor acá, ¿no? Así van viendo, ¿no? Cómo están todas las estructuras principales ahí en general, ¿no? Una de las cosas que vamos a hacer aquí es, ¿no?, disminuir el SIL de la primera estructura, ¿no? Entonces ven, la estructura ha salido bastante no, la primera estructura tiene 27, 46, 25, ¿no? Bastante casi isotrópica en la primera estructura, y la segunda estructura sí la anisotropía es más definida, ¿no? Entonces, vamos a probar primero simplemente cambiando. En general, si más o menos ya están contentos con lo que ven y solo quieren cambiar un poquito, es recomendable fijar ya todo y solo van cambiando a poco, porque si solo cambian, por ejemplo, si solo fijaba aquí estos y dejaba el resto, les iba a salir una cosa totalmente distinta a lo que ya tenían, ¿no? Entonces, el problema es que ahí arregla una cosa pero malogra otra. En cambio, ahorita si ya lo fijan y ya van arreglando solo las cosas donde hay pequeños problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros queremos bajar esto, está en 0.38, vamos a exagerar un poco, lo vamos a poner 0.3, tiene que sumar 1, una posibilidad de dejar sin fijar y solito lo va a calcular, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Un alto, de una vez vamos a
también a comenzar a ver qué pasa con el resto de datos. Entonces vamos a hacer que vaya hasta 1000 metros, ¿no? Ahora vamos a cambiar la escala para que sea hasta 1000. Entonces ahora vamos a ver qué tal está fitiendo. Parece que ahora no, hemos bajado demasiado, ¿no? ¿Ven? Ahora está demasiado abajo, está el SIL lo hemos bajado mucho, ¿no? ¿No? Entonces nos hemos maleado un poco, ¿no? Entonces ahí, así van probando. Es un problema por día ahí. No, ahí, aquí estamos viendo, está bastante mejor, y en general ven que está fiteando bien los valores. Bueno, algunos, no, como ven, siempre recuerden, el énfasis es que qué tal está fiteando a la mayoría de datos, y no enfocarse demasiado en una sola orientación dada, ¿no? Siempre va a haber orientaciones que fitean mejor que otras, ¿no? Lo importante es enfocarnos en el general, ¿no? En este caso, lamentablemente he hecho un buen trabajo Sage, nos lo ha fiteado bastante bien. Entonces pero podemos por ejemplo, vamos a ver cuáles son las direcciones principales. Vamos a chequear qué tal ha fiteado las direcciones principales, ¿no? Las direcciones principales son, ustedes pueden ver aquí las direcciones principales. Ustedes ponen aquí las rotaciones, pero el azimut y dip de los ejes salen acá, ¿no? Entonces el eje Y tiene un azimut de 45 y un dip de -2. Esto lo pueden ver acá, ¿no? La rotación del eje Z es 45, la rotación en el eje X es -2. Eso corresponde al azimut y dip del eje Y, ¿no? El eje X tiene un azimut de 135 y -4, el eje Z un azimut de 111 y 85. Entonces, con estos azimuts y dips, ustedes pueden chequear si esos tienen algún sentido geológicamente, ¿no? En especial con respecto al dominio con el que están trabajando. ¿Está bien? ¿Es lo que ustedes esperaban o nada que ver, ¿no? Eso es lo primero que tienen que revisar, ¿no? Entonces, si más o menos ya está bien, entonces ahora vamos a chequear vamos a dar una chequeada qué tan bien ha fiteado esos uno era 45 menos 2, que es más o menos el equivalente, prácticamente 45,0, ¿no? Está decente. El C45, el siguiente era 135, también lo fiteaba bastante bien. El otro era 111,85, o sea, prácticamente vertical. Entonces ha salido casi 45, 135 vertical, ¿no? Los otros ángulos son pequeños, sobre 2-4 grados, ¿no? O sea, es una pequeña desviación de la vertical. Por ejemplo, en este caso, aquí definitivamente ha fiteado demasiado hacia abajo, ¿no? Aquí le jalaría el rango mucho más cerca, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, el rango en el eje, este es el vertical, este es el eje Z, el rango está a 900 metros, ¿no? En el eje Z, que más o menos es hasta acá, 900 metros. Pero a mí me parece que más correspondería a algo de 1 es acá, ¿no? Algo por aquí, 500, 600, ¿no? Entonces vamos a modificarlo ponerle 600 en el. Ahora vamos a ver cómo está
Ahí está bastante más razonable, ¿no? Esto es ¿no? En comparación de lo que estaba antes estaba fiteando. Siempre, recuerden, siempre deben tratar de fitear mejor los primeros puntos. Ahora, siempre que modifiquen, obviamente chequean bien en la dirección que han modificado, pero ahora no basta con eso, hay que chequear qué pasó con el resto de direcciones, ¿no? Entonces ahí se ponen a ver el resto de direcciones, qué tal, se ha malogrado mucho o sigue estando bastante decente, ¿no? En este caso vamos a ver más el efecto, como hemos modificado en la dirección vertical. El efecto va a ser más que todo en los casos en que el dip es relativamente alto, ¿no? Para el dip de 60 en adelante, ¿no? Ahí vamos a dejar que siga dando vueltas, que es más rápido. Ya, ¿no? Entonces vemos que en general está bastante razonable. No vemos, ¿no? Incluso yo creo que está más razonable que antes, entonces yo creo que ahí podría quedar, ¿no? En las otras direcciones yo creo que se ve, no, vemos que sube, baja los puntos con respecto a la curva, que es más o menos lo que nosotros esperamos, ¿no? Y entonces está bastante bien. Eso es más o menos cómo se va modelando, ¿no? A veces es relativamente rápido, como hemos hecho en este caso, ¿no? Que ha ayudado bastante el hecho de tener bastantes puntos y que en verdad, en general, si se dan cuenta, es un variograma que no es muy ruidoso, ¿no? La diferencia entre los puntos es bastante pequeña. Eso ha ayudado a Sage a modelarlo relativamente fácil, ¿no? Cuando tenemos datos más ruidosos se le convierte más difícil a Sage, y ahí es más crítico que nosotros intervengamos en el modelamiento, ¿no? Aquí quizás lo podríamos mejorar, pero en general cualquier mejora que le pudiéramos hacer va a ser mínima, más de lo que vamos a estar perdiendo el tiempo. Es más crítico en los cuales hacer bien en los casos en los cuales hay una gran diferencia, ¿no? Y en los cuales nuestra intervención puede ser crítica, ¿no? Entonces lo dejamos ahí por el momento. Mañana yo creo que